Muy bien, voy a comenzar entonces a hacer un breve resumen de esta semana número 2. En esta semana número 2 se van a abordar diferentes temas relacionados primero con los virus. También vamos a abordar lo que viene a ser la teoría celular. También vamos a hablar de la célula procariota. Muy bien. ¿Y qué importancia tienen las bacterias, ¿no? Sea en el ecosistema, salud y en la industria. Muy bien, entonces voy a comenzar con un breve resumen y abordaremos este primer punto. Los virus. Muy bien. Los virus van a ser complejos supramoleculares, ¿no? Si nosotros de repente queremos colocarlos en los niveles de organización de la materia, podemos considerarlo en el nivel subcelular. Claro, recordando que un virus no es un ser vivo, sino por sí tenemos que ubicarlo en estos niveles, podemos ubicarlo en el nivel subcelular, por debajo de la célula. Entonces, un virus viene a ser el resultado de la interacción, en este caso, de macromoléculas como son proteínas y también ácido nucleico. Y este resultado de la interacción formarían a estas partículas virales, que como lo estamos viendo en la imagen del PPT, estamos viendo básicamente en esta parte por aquí al material genético. Muy bien. A ver, ahora sí. Muy bien, acá está el material genético que lo estoy resaltando justamente en amarillito. Es el material genético de un virus, que puede ser ADN o podría ser ARN. Muy bien, pero nunca, nunca, nunca ambos a la vez. Muy bien, nunca ambos. Este material genético va a estar protegido por una estructura de naturaleza proteica. Esta estructura de naturaleza proteica, que a continuación lo voy a sombrear de color verde, por aquí, lo estoy indicando de color verde, corresponde justamente a su cápside. La cápside es de naturaleza proteica, ¿no? Que va a envolver, va a proteger al material genético de todo virus. Cada unidad de la cápside recibe el nombre de capsómero. Muy bien. Y muchas veces, tanto genoma más cápside, ambos, la interacción de ambos, recibe el nombre de nucleocápside. Muy bien. Muchas veces, no en todos los casos, los virus, adicionalmente a esta nucleocápside, podría presentar una estructura adicional llamada envoltura. La envoltura, como te decía, no presente en todos, solamente en algunos virus, van a poseer esta envoltura que viene a ser de naturaleza lipídica, ¿no? Que puede ser derivada de alguna membrana celular de alguna célula que el virus haya infectado. Muy bien. Esta envoltura, adicionalmente, podría contener proteínas virales, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo en esta parte, que te lo voy a resaltar de rojito, acá estamos viendo lo que viene a ser la envoltura. Muy bien. La envoltura nuevamente es de naturaleza lipídica, pero que adicionalmente podríamos encontrar proteínas. Muy bien, proteínas como estamos viendo en esta parte. Muy bien. Ahora, los virus van a presentar estas proteínas en su superficie, que le van a permitir, pues, unirse a receptores que se encuentren en la célula a la cual infectan. Esa célula a la cual infectan se llaman células huésped. ¿Muy bien?
A esta célula huésped es la que va a inyectar su material genético y a la que va, pues, infectar. Muy bien. Entonces, los virus van a ser nuevamente el resultado de la interacción de macromoléculas. En este caso, ácido nucleico, lípidos, proteínas. Muy bien. Y por lo tanto, podemos decir que los virus van a ser complejos supramoleculares. Claro, infecciosos. Y recuerda que necesariamente dependen de una célula para poder realizar su replicación. Por eso decimos que los virus son parásitos intracelulares obligados. Muy bien. Ahora, en cuanto a la estructura de un virus, es bastante sencilla. Y eso lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva estamos viendo, muy bien, la estructura que pueden presentar, ¿no?, los virus. Vistos al microscopio electrónico, los virus podrían presentar dos formas principales, ¿no? Pueden ser o bien vistos como bastones, a lo que llamamos la simetría, pues, tipo helicoidal, o pueden parecer esféricos, lo que se conoce como la simetría icosaedre. Muy bien. Estas dos son las formas más, se puede decir, simples, sencillas, en lo que el capsómero podría, pues, organizarse y formar la cápside. Y dentro hay un espacio donde suficientemente se encontraría el material genético. Muy bien. Y a veces hay virus que pueden presentar una simetría, pues, diferente a las anteriores, o muchas veces resultado de la combinación de ambas. Muy bien. Esa simetría recibe el nombre de simetría compleja. Muy bien. Y en este caso, pues los virus van a tener, por ejemplo, en este caso, una cabeza o una parte superior tipo icosaédrica. En la parte de aquí puede ser de tipo helicoidal. Como te digo, es como una combinación de los anteriores, ¿no? Y un ejemplo son los bacteriófagos. ¿Bien? Eso se encuentra en la simetría. Como te decía, en cuanto a su estructura, bien te lo mencioné en la diapositiva anterior, te dije, ¿no? Básicamente un virus tiene su ácido nucleico que interactúa con su capsómero o cápside, ¿no? Cápside, que es de naturaleza proteica. Vamos a poner acá proteína, ¿no? Proteína. Y acá abajo vamos a poner ADN o en mayúscula, ¿ya? ADN o ARN. Y luego tenemos cápside, ¿no? Y el resultado de esa interacción, como ya se indicó diapositiva anterior, recibe el nombre de nucleocápside, ¿no? Entonces, esta nucleocápside, como bien te indiqué diapositiva anterior, adicionalmente puede tener una estructura llamada envoltura, que es de naturaleza lipídica, como te dije, principalmente lipídica. Entonces, algo importante de mencionar es que si ese virus no presenta esa envoltura, se llama desnudo, pero si presentase esa envoltura, se llama virus envuelto. ¿Muy bien? Otra cosa a considerar es en cuanto al tipo de ácido nucleico. Como te dije, puede ser ADN o ARN, nunca ambos. Entonces, si los virus presentan ADN de tipo, perdón,
material genético de tipo ADN, son virus de ADN. Pero si los virus presentan como material genético ARN, son de tipo ARN. Y a continuación se lista varios ejemplos de virus que presentan como genoma el ADN, como también virus que presentan como genoma el ARN. Muy bien. Entre los virus que cuentan con ADN tenemos, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el del herpes, de la varicela zoster, el de herpes humano también, el de la hepatitis B, el adenovirus, el Epstein-Barr, el parvovirus, entre otros. Y aquellos virus que presentan ARN, tenemos el de la influenza, el virus del VIH, el dengue, el Zika, el ébola, la hepatitis A, como también la hepatitis C, el virus de la fiebre amarilla, del sarampión. Muy bien, son algunos de los tantos ejemplos que hay de virus, dependiendo del material genético que cuenta. Muy bien. Listo, entonces, ahora, recuerda que el virus no es un ser vivo, por lo tanto, presentará, pues, no presentará reproducción. Entonces, si no tiene reproducción, ¿cómo genera muchas copias de sí mismo? Con la ayuda de una célula huésped, que es la célula a la cual infecta. Es así que el virus, al no tener reproducción, lo que sí tiene es replicación, ayudándose de la célula huésped. Como te das cuenta, para que se dé la replicación, hay una serie de pasos, ¿no? De este ciclo infeccioso, que comprende como primer paso el paso de fijación. Muy bien, lo primero que ocurre es la fijación. Y acá está. Luego de la fijación va a haber un ingreso del material a través de la penetración, ¿no? Donde ingresa, pues, sea la totalidad del virus o basta que ingrese el material genético. Una vez que ingresó, ¿no? Lo que ocurre es justamente la replicación del material genético, o sea, generar muchas copias de este material genético y obviamente se necesita enzimas del virus que se sinteticen, que se formen para que pueda ocurrir la replicación del material genético de todo virus. Y obviamente para que se dé esto, se ayuda de la maquinaria enzimática de la célula a la cual está infectando, que es la célula huésped o también conocida como célula hospedera, ¿no? Recuerda que se vale de esta célula para poder conseguir su objetivo. Una vez que el virus ha podido generar varias copias de su material genético, como también de su cápside, todo está desordenado, por decirlo así. Entonces, queda ahora ensamblar. Entonces, ocurre el ensamblaje y una vez que las partículas están listas ya para salir, se da el paso de liberación, ¿no? Se rompe la célula huésped, se liberan las partículas virales y puede darse una lisis de la célula huésped. Pero también hay otra alternativa en la salida de las partículas víricas. Esto es no causando la lisis de la célula, sino llevándose una parte de su membrana plasmática de la célula huésped. Este paso se llama gemación. Y claro, no compromete a la célula huésped, no muere la célula huésped, simplemente se lleva parte de su membrana plasmática. Eso es lo que va a ocurrir cuando el virus sale por gemación. Muy bien. Entonces, hasta aquí corresponde a la replicación viral. Muy bien. Y, por ejemplo, nos podemos ayudar el material, ¿no? Hasta este punto se puede ir desarrollando algunas preguntas de la separata, ¿no? A ver, vamos a ir unas diapositivas más y respondemos unas cuantas preguntas, desarrollamos unas cuantas preguntas. Muy bien. Cierro por aquí y me voy a mostrarte un ejemplo de virus,
¿no? En este caso sería un virus cuyo genoma sería de ARN. Este es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus del VIH, ¿no? Es el virus relacionado al SIDA. Muy bien. Este virus, como te das cuenta, estás viendo la estructura de este virus. Este virus no es un virus desnudo, es un virus que tiene envoltura, es un virus envuelto. Muy bien. Y gracias a que tiene esta envoltura, vamos a encontrar, por ejemplo, proteínas en su envoltura que van a permitir el reconocimiento con moléculas receptores de su célula huésped. Muy bien. Estas moléculas que estamos viendo justamente en su envoltura serían, por ejemplo, acá está la GP120, ay, perdón, y la GP41, que son moléculas importantes en el reconocimiento del virus con su célula huésped. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del virus del VIH, es un virus con envoltura, el cual va a atacar principalmente a un grupo de células. Estas células huésped, o que van a ser reconocidas por este VIH, son aquellas que tienen un receptor o una molécula en su membrana. Estas células huésped del VIH van a ser aquellas que contengan un receptor llamado el receptor CD4. Por ejemplo, el receptor CD4 está presente en algunas de las células de nuestro cuerpo, como son los tan conocidos linfocitos. Vamos a poner otro color. Los linfocitos TCD4, como también otro grupo de células que pueden ser los monocitos, como también pueden ser la microglia. ¿Muy bien? Estas células van a presentar en su membrana este receptor CD4 que va a ser reconocida por las glicoproteínas que se encuentran en la envoltura del VIH. De esa manera es que puede haber el reconocimiento entre ambos. Muy bien. De esta manera es que se da esta especificidad y por lo tanto reconocimiento y por lo tanto el VIH puede infectar este grupo de células. Muy bien. Recuerda que el VIH presenta como material genético el ARN, pero este ARN recuerda que es de una sola cadena. Y para poder infectar, ¿no? Células, en este caso como linfocitos, monocitos, microglías, estos presentan como molécula el ADN. Muy bien. Esta molécula de ADN, ¿no? Es de doble cadena. Entonces, para que el VIH pueda infectar a, a esta célula, necesita transformar su ARN en ADN. O sea, tú sabes que el dogma de la biología molecular indica que las secuencias partiendo de ADN, recién se forma el ARN y del ARN se puede dar la síntesis de proteína, pero en este caso tendría el virus del VIH hacer un proceso inverso, partiendo de su molécula de ARN, formar ADN. Es por eso que este evento recibe el nombre de retrotranscripción y es algo que realizan retrotranscripción y es algo que realiza el virus del VIH.
gracias a una enzima que ellos presentan. Esta enzima se conoce como la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa o simplemente transcriptasa reversa. Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí hacemos una pausa y vamos a revisar el material que vaya acorde con lo desarrollado hasta este punto, ¿no? Para ir desarrollando algunas consultas. Muy bien, entonces yo me voy ahorita al material, que lo debo tener por aquí. Acá está el material correspondiente a la segunda semana. Muy bien. Este material cuenta con, si no me equivoco, sus 16 preguntas en la parte final. Muy bien. Y ya nos estamos acercando a la parte acá está. Muy bien. Entonces, te dice, ¿no? Te dice, un investigador que estudia enfermedades de plantas ha obtenido un extracto de una planta enferma y lo ha hecho pasar por un filtro capaz de retener bacterias. Muy bien. O sea, este filtro tipo colador, tipo tamiz, ha retenido las bacterias, ¿no? Y el líquido filtrado luego lo siembra, lo inocula en una planta, o sea, se le inyecta a una planta que está sana. Y hasta luego se enferma. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de que ha tenido que filtrar un extracto de planta enferma que debe tener algún microbio o algún agente infeccioso, ha podido retener este filtro, este tipo colado, por decirlo, a las bacterias. Entonces, no es responsabilidad de la bacteria. Tiene que ver otro agente infeccioso que ha podido atravesar este filtro tan pequeño que haya podido pasar y que luego este filtrado, este resultado del filtrado, haya sido inoculado a una planta que está totalmente sana, pero luego que se enferma. ¿Cómo sería posible? Para comenzar, ¿será posible esto? Claro que sí, porque por debajo de las bacterias hay organismos, o mejor dicho, hay agentes infecciosos pequeñitos, de tamaño pequeñito, más pequeñito que las bacterias, que podrían atravesar sin problema el filtro y que podría causar que la planta se enferme. Muy bien. Entonces, esos agentes, por ejemplo, a ver, te dicen, ¿no? Vamos a seleccionar lo que me diga sí, porque sí es posible. Vamos a ver, vamos. O sea, este puede ser la respuesta. También podría ser la C y la D. Quiere decir que esta de acá no aplica. Muy bien, esta no aplica. Este tampoco aplica, porque sí se podría, ¿no? A ver, ¿qué te dice la A? Sí, porque el causante de la enfermedad sería un virus que es mucho más pequeño que una bacteria, claro. A ver, el otro te dice, sí, porque los virus pueden atravesar filtros igual que las bacterias. Bueno, en el enunciado te está diciendo que no puede atravesar el filtro. Entonces, no es la respuesta la C. La planta está afectada por un hongo unicelular. Recuerda que el hongo es más grandecito, entonces si la bacteria ha sido retenida, también lo haría el hongo. Muy bien. Entonces la respuesta de esta primera pregunta, pues por eso que se indicó que era la A. ¿Ya? A ver, si nos vamos a la siguiente pregunta, que también está relacionada con virus, está, te dice, un tejido animal enfermo presenta, aparte de su material biológico, ADN extraño. Y al estudiar las áreas circundantes extracelulares, o sea, fuera de la célula, no hay ningún rastro de ADN. Pero recuerda que inicialmente te decía que cuando se analizó, había el propio ADN de este tejido
¿no? De este animal, pero también encontraron rastros de un ADN extraño. Entonces, si evaluaron fuera de la célula y no había nada de ADN, tú de alguna manera deduces que el ADN extraño se debe encontrar dentro de la célula. Pero este ADN extraño, ¿a quién pertenece? ¿Qué crees que ha sucedido? Muy bien, entonces tiene que ser material genético proveniente de algún agente que haya ingresado a la célula, ¿verdad? ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería que haya ingresado a la célula y que dependa de esta célula? Muy bien, entonces, de todos estos, la respuesta sería el virus, porque recordemos, como bien indiqué hace un momento, el virus viene a ser un parásito intracelular obligado que necesita sí o sí de infectar la célula para poder replicarse. Muy bien. Entonces, la clave de esta pregunta estaba en la B. Muy bien. Ah, Profesora, buenos días. buenos días. ¿Podría ayudarme a distinguir entre virus, viroide, virión y prión? Claro, muy bien. Eh, a ver, tu nombre es Ana, ¿verdad? Ana. Mira, Ana, Ah, a ver, vamos viendo la diferencia. Mira, voy a retirar acá esto y, por ejemplo, a ver, me voy a esta imagen que te va a ayudar bastante de poder entender, ¿no? El término o la diferencia. A ver, tú me dices la diferencia que hay. Para comenzar, me dices prión versus virus versus virion, ¿no? Virion, ¿no? virión y viroides. Ya. ¿Listo? Entonces vamos a ayudarnos con esa imagen. Ahí está. A ver, por ejemplo, partiendo del virus, que es algo que estamos abordándolo en esta semana. Como explicaba hace un momento, el virus, básicamente un virus, básicamente va a presentar, ¿no? Va a presentar ácido nucleico y su cápside. Es algo básico que tiene todo virus, ¿ya? Y por esa razón muchas veces se le utiliza el término nucleocápside, ¿ya? Es lo que sí o sí todo virus va a presentar. Y acá te lo voy a señalar. No sé si logras ver en rojito. Muy bien. Ahí está. Esta es la nucleocápside. Quiere decir que ese es el plan básico que tienen todos los virus, ¿ya? Todos los virus. Y dentro de esta cubierta llamada cápside, que aprovecho y te digo que esta cápside es de naturaleza proteica, ¿ya? Es de naturaleza proteica, o sea, es proteínas, ¿ya? Esta cápside. Muy bien. En cambio, el material genético, el ácido nucleico, ¿no? Es de dos tipos, ¿no? Tú sabes que el ácido nucleico, ADN o ARN. exactamente, es ADN o ARN. Muy bien. Entonces, pero recuerda que en un virus nunca ambos, o es ADN o es ARN. ¿Listo? Entonces, esos son los virus. ¿Qué pasa con un, por ejemplo, prión? Un prión también es un agente infeccioso, ¿no? Pero se caracteriza por solamente ser de naturaleza proteica.
¿no? Es una molécula proteica, pero que es infecciosa. Muy bien. El viroide es simplemente material genético. En este caso, si no me equivoco, ARN. Es un ARN bastante sencillo que no va a contener, no tiene, o sea, sin, vamos a poner, sin cápside, o sea, no tiene cápside. Y ya sabes a qué me refiero cápside, ¿no? A esta cubierta proteica. Y claro, si no hay cápside, no tiene envoltura, ¿no? No tiene envoltura. Agregando que la envoltura es esto. Muy bien, la envoltura es lo que te voy a señalar ahorita en verde. ¿Listo? No sé si logras visualizar que te estoy pintando algo en verde. Esto Sí, viene a ser la envoltura. Ajá, esta es la envoltura que no todos, y acá dice que no todos los virus presentan, solamente algunos. Muy bien, entonces nuevamente repito. Cuando hablemos de virus, hablamos de un complejo supramolecular que es resultado de la interacción de un ácido nucleico y proteína. Muy bien, en este caso puede ser ADN o ARN y proteínas de la cápside. El viroide es simplemente un ácido nucleico, en este caso ARN de cadena simple, y por lo tanto no tiene cápside, no tiene envoltura. El prión es un agente infeccioso de naturaleza proteica. Y el virion, bueno, para añadírtelo, el virion se refiere al virus que se encuentra fuera de la célula, porque recuerda, los virus, para poder generar muchas copias de sí mismo, necesitan infectar a una célula huésped. Pero cuando ellos no infectan, están fuera, ¿no? Están en forma de virion, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Muy bien, espero haber respondido a tu duda. eso es similar cuando dicen que se cristaliza. Claro, bueno, la cristalización es como que, por decirlo así, es cuando, por ejemplo, un científico pues aisló, lo cristaliza y pueda luego hacer estudios, ¿no? En cuanto a estructura, ¿no? Ante microscopía electrónica, ¿no? Pero claro, básicamente un virium se encuentra fuera de una célula, ¿ya? ¿Alguna duda? Aprovechando que estamos en el tema de virus. Sí, cuando dice que solo tiene en los priones, solo es proteico, o sea, no tiene ácido nucleico. No, eso es una partícula, perdón, es proteína nada más que tiene, que puedes infectar, pues en este caso, no sé, puede infectar algún ser vivo, pero no tiene esa complejidad que sí lo va a tener un virus, ¿no? Por eso muchas veces suele haber preguntas en el examen, a pesar de que los virus, recuerda, y todos estos no son seres vivos, muchas veces te hacen la pregunta, ¿no? De acuerdo a los niveles de complejidad de la materia, ¿dónde ubicarías a un virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, el virus, dado que es resultado de la interacción de estas macromoléculas, que es proteína y ácido nucleico, es un complejo supramolecular. En cambio, el prión simplemente es proteína, el viroide simplemente es ARN, simple, ¿no? Sin ninguna organización, ¿no? No hay una organización más superior que el virus, ¿no? Es totalmente simple. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra duda? Sí. o sea que viroide, virión y priones como que llegarían lo máximo a lo anterior a las supramoléculas, macromoléculas. Claro, el prión sería una macromolécula, el viroide también. En cambio, si hablamos de un siguiente nivel después de macromolécula es complejo supramolecular, ¿cierto? De acuerdo a la explicación de la semana pasada, ¿no? Sería entonces ahí el virus. Y claro, tú sabes que el término virion más que nada es un término para hacer referencia de que el virus está fuera de una célula, nada más. Muy bien, Sí, sí, comprendí. muy bien. Si tuvieses otra consulta, estoy aquí. Si no, sigo dando mi repaso. Depende de ti. Ah, Miss, también tenía una duda acerca de la semana pasada, Sí, que era dime. acerca de los niveles de los lípidos, ¿era? No, los proteínas, creo. Ya, los niveles de organización de la materia viva, esa parte.
Ahorita. Y ahí, te espero. Claro, de los niveles de estructura de las proteínas. Acerca de Ah, ya te entendí. Ya. A ver, voy a ir a la diapositiva de la semana pasada para ayudarte mejor. Entonces, me imagino que tú tienes la duda aquí, en esta, ¿cierto? Sí, quisiera saber si es que solo se diferencia en su estructura o si también tienen diferentes funciones. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de proteínas, las proteínas en cuanto a estructura, por ejemplo, el nivel más sencillo de la estructura de una proteína es este de aquí. Muy bien, pues te voy a señalar, voy a activar mi lapicito. Ya. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura primaria, como te das cuenta en la imagen, espérate, en verde todavía, en rojito, ya. Acá está, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, la estructura primaria. Estás viendo que este sería pues como que el primer nivel, el nivel más sencillo de una estructura proteica. Simplemente estamos hablando de una secuencia seguida una tras otra de aminoácidos. Claro que estos aminoácidos se encuentran unidos uno a uno a través de un enlace peptídico, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si de repente esta secuencia comienza pues a interaccionar, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo por aquí que esta secuencia de aminoácidos comienzan a adoptar hay ciertas fuerzas que hace que la estructura ya adopte una alfa hélice, como estamos viendo por aquí, o de repente adopte lo que es la hoja plegada, que es esa disposición que pueden adoptar cada uno de los aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se da esa disposición, esta estructura es cuando ya establecen otras fuerzas que podrían ser, por ejemplo, los enlaces puentes de hidrógeno, como estamos viendo por aquí, cuando, por ejemplo, tienes acá, imagínate, por aquí en este punto, un aminoácido que justamente por su naturaleza interactúa con este otro y pueden formar puentes de hidrógeno, entonces ves como que comienzan a adoptar cierta forma o conformación. Pero hasta ahí es simple, ¿no? Por eso que se llama estructura secundaria. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si luego, pues, viene una siguiente donde ya la proteína comienza a tener otras atracciones, no solamente entre aminoácidos, sino también entre de repente hélice alfa o las hojas plisada o plegada. Entonces te das cuenta que la conformación va cambiando, ¿cierto? Y ya estamos ante una estructura terciaria, ¿no? Entonces, en esta estructura terciaria ya vamos a encontrar pues interacciones ya hidrofóbicas, acá están las interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, para que te des una idea.
También van a ver las fuerzas de Van der Waals o los puentes disulfuro, que son característicos de esta estructura terciaria. Muy bien. Pero no queda ahí. ¿Qué pasaría si de repente ya vamos a encontrar no solamente una cadenita de aminoácidos, sino ya encontramos más cadenas de aminoácidos o cadenas peptídicas? ¿Y qué pasaría si de repente se van asociando, se van juntando? Y por eso que ves acá la diferencia de coloración, porque te está dando a entender que esto es una cadena de polipéptidos, de aminoácidos, y esta es otra cadena de aminoácidos. Entonces ya son varios polipéptidos que van a estar justamente asociándose con otras fuerzas, ¿no? Y de repente, pues, pueden formar varias subunidades, nuevamente aparecen otras interacciones que pueden ser hidrofóbicas o puentes de hidrógeno, de manera que puedan formarse, pues, ya una conformación, y generalmente ya es cuando la estructura cuaternaria de una proteína la que le permite que esta proteína tenga una función determinada, ¿no? Hay varias proteínas, obviamente, que tienen que llegar a esta conformación para que pueda realizar su función. Muy bien. Por eso te dice por acá, miren esta imagen, esta es la proteína normal. Así es su conformación para que pueda cumplir su función. Pero, ¿qué pasaría si viene un agente que puede ser cambio de pH, o cambio de temperatura, o cambio en la solubilidad, para que la proteína cambie su conformación, se desnaturalice, y la proteína desnaturalizada ya no cumple su función? ¿Muy bien? Entonces, eso es justamente la idea de por qué las proteínas pasan por estos niveles, ¿no? En cuanto al cambio de su estructura, ¿no? Porque esta estructura va muy acorde a la función que va a cumplir, o, ¿no? O va a efectuar, ¿no? En el organismo. Hasta aquí, ¿sí? Profesora, Sí. en la estructura primaria solo estarían unidas, digamos, entre enlaces fosfodiéster. Peptídicos, Ah, recuerda, ya, que entre aminoácido y aminoácido se enlace peptídico. Ya, el claro. fosfodiéster, ya sabes que es en ácido nucleico. Muy bien. Sí, la estructura primaria es la estructura básica. Y a partir del segundo, tercero y cuarto serían ya con puentes de hidrógeno. Claro, a partir del segundo en adelante aparecen otros tipos de fuerzas, como por ejemplo, los puentes de hidrógeno, luego apareciendo los puentes disulfuro, las interacciones hidrofóbicas, como estamos viendo en esta imagen, por ejemplo, que te estoy señalando, que otras interacciones podrían aparecer, y eso ya depende de qué tipo de aminoácido esté presente en la cadena, porque hay aminoácidos que suelen formar determinados, ¿no? Enlaces. Muy bien. Sí, Miss, podría enviarle una pregunta que le había enviado a una profesora y me dijo que iba a consultar. No sé si. A ver, vamos viendo si, a ver, Se para trata poder ayudar. de la desnaturalización también. Ya, a ver. Ujú. A ver, a ver. Ya la envié. Ujú. A ver, voy a tratar de descargármelo para poder compartirlo, ¿ya? Mm. No lo alzas, tú lo alzas, eso y la voz de la divina cantidad. A ver. Mm, Ay, ¿qué hice? Al otro lado era. Espérate. Voy a dejar de compartirte para poder descargármelo.
Y ahora sí. A ver. Ahí está. Ya, esa es tu pregunta, ¿cierto? A ver, te dice. Dice, las enzimas son biocatalizadores que participan en las reacciones químicas celulares. Pueden sufrir desnaturalización de su estructura química provocada por altas temperaturas o fluctuaciones extremas en su pH. Respecto a ella, podemos afirmar que, muy bien, a ver, se da, de forma universal. Ya, entonces, acá viene nuevamente, ¿no? Recuerda que cuando se habló de las proteínas, debido a este radical, pueden tener una gran diversidad de funciones. Muy bien. Entre que puede ser hormonas, proteínas estructurales de transporte, toxinas, enzimas. Entonces, las proteínas pueden ser enzimas. Quiere decir que las enzimas son de naturaleza proteica. Y para que ésta pueda cumplir su función, las enzimas, pues, tienen que adoptar o llegar a tener cierta organización para que pueda cumplir su función, ¿no? Y estamos hablando a nivel estructural. Muy bien. Entonces, las enzimas sabemos que su función justamente es la de descomponer los alimentos que muchas veces consumimos en nuestro cuerpo, ¿no? Y la enzima obviamente pues necesita tener esta conformación para cumplir una función determinada. Entonces, desarrollando pues esta pregunta, nuevamente te dice, ¿son biocatalizadores? Claro que sí. En este caso son de naturaleza proteica, que van a participar en las reacciones químicas. Y como viste por acá, al ser una proteína, puede sufrir desnaturalización, sea por cualquier agente, pH, temperatura, solubilidad, etc. Y por lo tanto, al desnaturalizarse, pierde su actividad biológica. Muy bien, va a perder su actividad biológica. Entonces, te dice por acá, sufre desnaturalización de su estructura química, ¿ya? Provocada por las altas temperaturas o fluctuaciones extremas de su pH. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de desnaturalización, se entiende que hay un cambio en su estructura, pierde la estructura nativa, por decirlo así, que le permite pues cumplir con su función. Por ejemplo, ¿no? Para que te des una idea. Por ejemplo, la amilasa salival que se encuentra en la saliva degrada el almidón, pero lo hace idealmente a un pH básico, ¿no? ¿Qué pasaría si en la boca el pH cambia? Obviamente la proteína, en este caso la enzima, no va a poder ejercer su función. Muy bien. Entonces, para que te des una idea. Muchas veces las proteínas o las enzimas pueden desnaturalizarse de manera irreversible, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, si hablamos, no sé, de una proteína en general, esto ya es de manera general, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la proteína que se encuentra en la clara del huevo, ¿no? Una vez que tú lo llevas a la sartén, esta proteína pues ya sufre una desnaturalización irreversible, no puede retornar obviamente, porque ya pues ha perdido totalmente su estructura tridimensional, o sea, esa conformación espacial de la que te decía, y también el plegamiento de lo que te estaba mostrando hace un rato, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desnaturalización es cuando se aleja, se pierde esa forma nativa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, en este caso te dicen, ¿no? Respecto a ellas podemos afirmar qué cosa. A ver, el pH extremo provoca la desnaturalización reversible de estas. A ver, te dice por acá cómo cambió su estructura o qué cosa fue el responsable. Es la alta temperatura en este caso y la fluctuación extrema del pH. Entonces podemos afirmar que el pH extremo provoca la desnaturalización reversible, te dice acá, reversible
Muy bien. ¿Tú crees que debido a un pH extremo, tú crees que pueda nuevamente volver a la normalidad? Ahí te quedas con Eh, esa duda. A ver, Sería, yo creo que irreversible. Ajá, entonces, estas se desnaturalizan hasta perder su estructura primaria. Dice estructura primaria. Básicamente, cuando hablamos de desnaturalización es cuando se pierde lo que son las otras estructuras, no necesariamente la primaria. Algunas de ellas se desnaturalizan de forma irreversible. Algunas, dice por acá. Se desnaturalizan a perder su estructura secundaria y terciaria. Se desnaturaliza de forma reversible por altas temperaturas. Desnaturalizan de forma reversible. Entonces, la más adecuada aquí, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un cambio extremo, sea de pH o temperatura, yo creo que con estos cambios extremos ya no va a haber ya no va a ser reversible, porque ya pues han perdido varias atracciones o enlaces. Por eso que cuando te dice acá en la primera, dice que así se puede revertir, no sería correcto. Entonces yo voy a ir marcando la que no creo que ya sea la respuesta. Por ejemplo, esta no aplica, ¿verdad? Esta ya no. Te dicen, estas se desnaturalizan hasta perder su estructura primaria. No va a lo que dice podemos afirmar. Tampoco, o sea, se necesita perder su estructura primaria, no, porque cuando hablamos de naturalización es cuando estamos hablando, el término desnaturalización es el que te decía en la imagen, es cuando se pierden las estructuras secundaria, terciaria, inclusive cuaternaria, ¿no? Entonces, algunas de ellas se desnaturalizan de forma irreversible, se desnaturalizan de forma reversible por altas temperaturas o se desnaturalizan a perder su estructura secundaria y terciaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo correcto aquí, ¿no? Lo más apropiado para pues, llegar a una respuesta sería pues esta de aquí, que si se desnaturaliza hasta al perder su estructura secundaria y terciaria, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces, la respuesta más conveniente aquí estaría en esta pregunta, ¿ya? Perdón, esta respuesta. Muy bien. Y ya vuelvo si gustas. Espérate, voy a salir un ratito de acá y vuelvo a repetirte esta parte de aquí, por si, y justamente ahí en la imagen lo tienes. Muy bien. Cuando hablamos justamente de la desnaturalización en esta parte, ¿no? Te dice, ¿no? Tenemos ahí esta proteína. Muy bien, esta proteína, ¿qué puede ser? Si es de una sola cadena, si es de una sola cadena, puede llegar hasta estructura terciaria, porque recuerda que una cuaternaria es cuando ya son varias cadenas de diferentes, ¿no? De diferentes aminoácidos. Entonces, cuando hablamos de una desnaturalización, estamos diciendo de que hay una pérdida de esa conformación y por lo tanto, si esta conformación se pierde, se entiende que su actividad biológica o su función no lo va a realizar. Entonces, como estás viendo, la proteína desnaturalizada está ahí, en forma de su cadena primaria. Estás viendo la cadena primaria. Muy bien. Está desnaturalizada. ¿Se puede volver a renaturalizar? Se puede volver a renaturalizar, pero como te digo, todo depende si las condiciones o los cambios son moderados, porque si estamos hablando ya de cosa extremo, ya de repente ya no va a poder ser así porque está persistiendo esos agentes. Muy bien, o ha sido el daño que ya no puede volver a renaturalizarse. Muy bien. Por eso que cuando hablamos de desnaturalización, podemos decir que hay cambio en su estructura secundaria y terciaria. No necesariamente la secundaria, porque como te digo, la secundaria ya es otro tipo donde involucra más de una cadena de aminoácidos. Muy bien. Sí, Miss, porque creo que la profesora tenía duda con la C, que dice que algunas de ellas se desnaturalizan de forma irreversible. Sería que todas, sí, en el caso extremo. Claro, claro, por eso te dice ahí el enunciado, te habla ya de temperatura extrema, ¿no? Entonces, cuando ya son casos extremos, ya pues
no siempre se puede garantizar. Esa respuesta como que no convence, no es totalmente para decir, voy a firmar esto, ¿no? Porque necesitas más información para poder concluir eso, ¿no? Ok, ¿y cómo se empieza a desnaturalizar? ¿A partir de la cuaternaria y va bajando a la terciaria y secundaria o es al revés? Claro, como te digo, la proteína puede estar o en terciaria o en cuaternaria, dependiendo, pues hay proteínas que cumplen su función a nivel terciario, hay otras que cumplen su función a nivel cuaternario, depende de cuál proteína estamos hablando, porque te decía, una cuaternaria, como estás viendo acá en la imagen, se trata ya de una proteína que está constituido por varias cadenas de aminoácidos, por eso acá la diferencia de color, estás viendo una azulita y acá una celestita, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que se trata, pues, de diferentes unidades o subunidades, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay proteínas que solamente se caracterizan ¿no? De una sola cadena y cumple su función, como esta, por ejemplo, ¿no? Una estructura terciaria. Pero cuando ya se trata de diferentes cadenas, es la cuaternaria. Y eso ya depende de la proteína. Muy bien. Pero sea terciaria o cuaternaria, ya hay una complejidad que es gracias justamente a la presencia de fuerzas, como pueden ser estas atracciones, fuentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas, entre otros, ¿ya? Entonces ya depende de la proteína, ¿ya? Cada una tiene una respectiva función, porque me dijeron que la primaria sí no tiene función, pero Claro, ajá. La estructura primaria simplemente es una cadena de aminoácidos, nada más. Una cadena de aminoácidos. Es como, por ejemplo, el ADN, ¿no? El ADN, a ver, por ejemplo, ¿no? El ADN, no, te voy a poner un ejemplo así nada más. El ADN, cuando está la célula, pues en interfase, está todo así. Imagínate un bollo de lana, ¿no? Un bollo de lana, ¿no? Y la lanita tú después la quieres separar y tienes así fibras separadas o, ¿no? A lo largo, ¿no? Pero luego vas está dándole una condensada, creo que conformación, dice. ¿no? Ajá, y luego le vas dando una conformación, en este caso de repente vas tejiendo, entonces la cosa va cambiando, ¿no? Entonces, algo así, no sé si de repente sirva bien la analogía, se trata para estas macromoléculas, sea la proteína o el ADN, necesitan tener asociarse, ¿no? En este caso, las proteínas necesitan de fuerzas que le permitan una conformación y puedan cumplir con una determinada función. Así son las proteínas, necesitan cambiar su conformación, no solamente quedan en una cadena primaria, ¿ya? A mí si me dijeran que lo reconozca según función, no se podría, sí. ¿Cómo? Digamos que me dicen una función y reconocer en qué estructura está, no podría o sí. No te van a preguntar eso porque ya, no te podrían, no, eso ya es algo más complejo, ¿no? Pero lo que sí te pueden preguntar es, por ejemplo, si me voy a esta parte de aquí, y yo te decía, ¿no? Esa es la estructura de un aminoácido. Se le llama así porque tienes un extremo amino y acá un extremo ácido carboxílico. Y lo que me interesa aquí es que ustedes recuerden que este radical, gracias a la presencia de este radical, puede ser cualquier molécula. Y debido a que puede ser cualquier molécula, puede el aminoácido ser diverso, o sea, hay más, si no me equivoco, de 20 aminoácidos. Y imagínate, si estos aminoácidos se posicionan de diferentes maneras, habiendo diferentes tipos de combinaciones o posibilidades, puede a su vez estar relacionado a la diversidad de funciones, ¿no? Es por esta razón que cuando hablamos de proteínas, las proteínas se caracterizan por tener muchas funciones. Y lo que sí te pueden preguntar es, dame ejemplos de proteínas que cumplen una función hormonal o ejemplos de proteínas que cumplan una función estructural. Esos ejemplos sí lo deberías conocer, ¿no? Y por ejemplo, te puedo mencionar ahorita para que vayas anotando, por ejemplo, si hablamos de de proteínas de naturaleza, perdón, hormonas de naturaleza proteica, que sean, pues, no sé, a ver, insulina, por ejemplo, ¿no? La insulina es una hormona de naturaleza proteica.
Otra hormona de naturaleza proteica puede ser, no sé, la hormona del crecimiento. Pero no te preocupes, eso en la semana de hormonas, por ejemplo, lo van a ahondar más, ¿no? Te van a dar más ejemplos de hormonas de naturaleza proteica. Por ejemplo, proteínas estructurales. A ver, ejemplos de proteínas estructurales. A ver, La queratina. la queratina, por ejemplo, o el colágeno que se encuentra en el cartílago, en el tendón, ¿no? Entonces, eso sí te van a preguntar. Pero no te van a preguntar, porque su conformación es terciaria, cuaternaria, no, eso ya es ya cuando si tú estudias, pues, por ejemplo, biología o estudias un área, una carrera muy relacionada a ciencias, donde sí ahí se va a ahondar un poquito más, sí. Pero hasta aquí solamente te van a preguntar ejemplos de proteínas de transporte. Aquellas que cumplen una función de transporte, lo conocemos, la hemoglobina, por ejemplo, en los vertebrados. O en los invertebrados, la hemocianina. Proteínas de reserva, o sea, que tenga energía, por ejemplo, en el huevo está la ovoalbúmina. O en la leche está la caseína. Proteína de defensa, por ejemplo, el anticuerpo, que es una inmunoglobulina, ¿no? Por mencionarte así ejemplos. Muy bien. ¿Otra duda? No, sí, hasta ahí está bien. ¿Sí? ¿Todo ok? Sí. Entonces, si gustas, puedo seguir con el repaso, ¿no? Ya había terminado la parte de virus, estaba por entrar ya la parte media, que es la de teoría celular. Vamos con el repaso, en todo caso, de repente por ahí te surge alguna duda. Sí, Miss. Listo. Muy bien, entonces, continuamos con este segmento de consultas académicas. Ya se han abordado pues varios puntos teóricos respecto al primer tema que viene a ser los virus. Ahora entraremos a este segundo tema bastante cortito que corresponde a la teoría celular. Sabemos que la teoría, ¿no? Desde la clase anterior, sabemos que la teoría pues intenta explicar cualquier fenómeno de la naturaleza. Y en el caso de la teoría celular, lo que trata de explicar, ¿no? Justamente indica que todos los cuerpos de plantas y animales estarían conformados por células, ¿no? Y eso es lo que justamente en épocas del año 1839 aproximadamente, pues se juntó un botánico y un zoólogo, en este caso Slade Swan, para proponer pues que todo ser vivo estaría constituido por células. En este caso, ellos dijeron el botánico, plantas. El zoólogo dijo animales estarían conformados por células. Pero años después, en el año 1858, Birkhoff añade indicando y precisando, pero que solo pueden aparecer las nuevas células por división de células preexistentes. Finalmente, ya en los años 1880, aparece Weismann e indica que todas las células que viven actualmente se remontan a los tiempos más antiguos. Es así que con esta teoría, pues se indica que todas las células van a presentar características químicas en común. Por ejemplo, el que tengan proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos. Y sabemos que existen dos planes básicos en la arquitectura celular. Claro, van a diferenciarse esos dos planes básicos. Es así que estos dos planes básicos que corresponden a los dos tipos de célula sería pues la célula procariota y la célula eucariota. Que bien sabemos hay muchas diferencias, no una, sino varias. En esta clase solamente vamos a abordar lo que es la célula procariota. Ya en la siguiente semana se hablará de la célula procariota en clase. Recuerda que la célula procariota, pues si nos preguntamos, ¿no? En, en, en los seres vivos, según lo que indicaba Whittaker, según Whittaker, decía que los seres vivos se podían clasificar en diferentes reinos. Claro, sabemos que después de los años 90 eso cambia,
Pero de acuerdo a lo que nos enseñaron, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y que de repente se sigue indicando, existen 5 reinos, ¿no? Los 5 reinos son el reino, a ver, por acá, el reino Monera, luego tenemos el reino Fungi, o el reino, sí, el reino Fungi, el reino Protista, el reino Plantae y el reino Animal. Muy bien. Entonces, yo puedo de repente preguntarme, de estos 5 reinos, ¿qué reinos o en qué reinos sus integrantes estarían conformados por este tipo de célula llamada procariota? Por ejemplo, en los animales, ¿habrá célula procariota? No, ¿verdad? No, y descarto, no es en los animales. Tampoco en las plantas. En los protistas, no, los protistas son eucariontes, tampoco. ¿Los hongos son procariontes o eucariontes? Eucariontes. Quiere decir que el único reino donde sus integrantes presentan este tipo de célula procariota serían los integrantes del reino Monera. Por eso que muchas veces cuando decimos, los procariontes, los integrantes del reino Monera, por eso que decimos, simplemente vamos a hablar de las bacterias. Por eso que al hablar de los procariontes, vamos a tener que hablar de las bacterias, ¿ya? Entonces, las bacterias, a continuación, van a presentar, pues, un tamaño que puede variar de 1 a 10 micrómetros de largo y de ancho también son pequeñitos, que va de 0,5 a 2 micrómetros. Muy bien. Recuerda que las bacterias son organismos de una sola célula y claro, tienes que verlos al microscopio. Muy bien, necesitas verlos al microscopio. Entre la forma que pueden tener las bacterias, si son una forma redondeada, se le conoce como coco. Muy bien. Y si tiene una forma tipo bastón, se le llama bacilo. O si tiene una forma tipo tirabuzón o sacacorcho, se le llama espirilo. Muy bien. Eso es en cuanto a la forma. Una cosa es la forma. Y otra cosa es la agrupación. Cuando me refiero a la agrupación, me refiero a cómo se encuentran, pues, agrupados. Esto es, de repente, de a dos. En el caso de aquí, forman el diplococo. O si de repente forman una cadena, se le llama estreptococo, por ejemplo. O si forman o se agrupan tipo racimo de uva, se le llama estafilococo. Entonces, recordar, una cosa es la forma. La forma puede ser coco, bacilo o espirilo. Pero si hablamos de agrupación, puede ser diplococo, estreptococo o estafilococo. Muy bien. Si hablamos de los bacilos también pueden estar unidos de a dos, llamado diplobacilo, o en cadenas, estreptobacilo. ¿Ya? En cuanto a los pirilos, acá tenemos varios ejemplos, por ejemplo, la espiroqueta o el agente infeccioso del cólera, que es el vibrio cólera, que tiene una forma tipo coma, que está aquí. Muy bien. Entonces, estas son las formas y agrupaciones que pueden tener las bacterias. Muy bien. Ahora, si hubiese consultas o dudas, no tengas vergüenza de repente de activar tu audio y consultar, o de repente puedes también utilizar la opción del chat. Como yo estoy conectada con otro dispositivo, yo estoy viendo en tiempo real las dudas que puedas tener durante de repente la explicación. Muy bien. Sí, Miss, todo claro. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, dicho todo esto, nos vamos ahora a la estructura y función. Muy bien, hasta aquí hemos abordado lo que es la forma y agrupación. Cuando decimos en cuanto a las estructuras de una bacteria, muy bien, podemos decir las bacterias pueden tener
pared celular. Muy bien. O pueden también tener membrana celular. Acá tenemos una imagen, me la voy a llevar para allá. A ver. Aquí, a esta parte de aquí, me lo estoy llevando. Estamos viendo cuál es la representación clásica de una bacteria. Pero recuerda que no todas las bacterias van a presentar siempre las mismas estructuras. Lo que sí vamos a decir a continuación, y es preciso mencionarlo, que cuando hablamos de las estructuras, las bacterias van a presentar estructuras constantes, y también van a presentar estructuras variables. Entre las estructuras constantes, o sea que toda bacteria sí o sí tiene que presentar, sería la pared celular. También podemos mencionar la membrana plasmática o la región donde se encuentra su material genético que se llama el nucleoide. Ojo, no es núcleo, es nucleoide. Muy bien. Y entre las estructuras variables, que significa que son estructuras que algunas bacterias presentarían, podemos mencionar a su cápsula, ¿no? Cápsula quiere decir que no todas las bacterias presentan cápsula. Algunas presentan flagelos, algunas pueden formar esporas, algunas pueden presentar pili, no todas, algunas. Muy bien, entonces eso hay que tener claro. Cuando hablamos de las estructuras pueden ser o constantes o variables, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar esta parte primero indicando las constantes. Esto es la pared celular, la membrana plasmática y el citoplasma o el área de citoplasma donde está el material genético que es el nucleoide. Muy bien, entonces comenzaremos con la pared celular. Recuerda que algo distintivo en una bacteria, en su pared celular, es la presencia del péptido glucano, ¿ya? Tú sabes que la membrana plasmática está aquí y por encima de la membrana plasmática, por encima vamos a encontrar a la pared celular. Esta es la pared celular y esta es otra pared celular. Si te das cuenta, podemos encontrar como que dos tipos de paredes celulares. ¿Qué ves de diferente entre esta pared y esta pared? Hay algo, ¿cierto? Claro que hay diferencia. Porque recuerda que la pared está encima de la membrana plasmática. Esta es la membrana. Acá estamos viendo la membrana. Esta es la membrana plasmática y por encima estamos viendo la pared. Acá tenemos la otra membrana plasmática y por encima estamos viendo otro tipo de pared. Quiere decir que dependiendo del tipo de pared, las bacterias pueden ser o gram negativas o gram positivas. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en las gram positivas hay un componente que se encuentra en abundancia. Este componente se llama el peptidoglucano. Mira, acá está el peptidoglucano y mira, está bastante abundante. En cambio, en el gram negativa, el peptidoglucano es este nada más. Es bastante poquito, ¿no? Delgadito es el peptidoglucano. Pero adicionalmente esta gram negativa encima tiene otra bicapa de lípidos. Muy bien, una membrana externa. Entonces, si te das cuenta, hay una gran diferencia en las paredes celulares de la gram negativa y de la gram positiva. Y se le dice gram positiva porque coge muy bien el colorante primario de gram, que es un colorante medio violeta. Lo coge muy bien, o sea, absorbe muy bien debido a que hay mayor cantidad de peptidoglucano. Muy bien, hay bastante cantidad. Hay más peptidoglucano, por eso que el colorante primario absorbe mejor. Muy bien. En cambio acá como es poquito, absorbe y luego si sigues haciendo el procedimiento de tinción, se va el colorante. Entonces, por esa razón es que hay diferentes tipos de bacterias clasificadas como gram negativa y gram positiva. Muy bien. Entonces aquí, cuando hablamos de pared celular, la palabra clave es peptidoglucano. Muy bien. Miss, ¿en la gram negativa tiene doble membrana plasmática? Por decirlo así, hay una membrana adicional. Es muy similar a la membrana plasmática, pero se llama membrana externa.
Si te das cuenta, la composición es muy parecida. No es idéntica, pero es muy parecida. ¿Ya? Y lo estamos viendo por acá, esta presencia de la membrana externa que se encuentra justamente por encima de esta capita de peptidoglucano. Muy bien. Listo, entonces, eso es el punto resaltante cuando se refiere a la pared celular. Muy bien. Otro componente constante, aparte de la pared celular, es la membrana plasmática. Muy bien. Recuerda que la membrana plasmática se encuentra justo debajo de la pared celular. Y vámonos a la otra diapositiva para mostrar. Muy bien. Entonces vamos a la otra diapositiva y acá está, ¿no? Recuerda que la membrana plasmática, si de repente lo agrando un poquito más, voy a agrandarlo un poquito más, estamos viendo que aquí, a ver, lo voy a sombrear en amarillo para que te des cuenta. Acá está la membrana celular. Acá está la membrana celular, que es esta de aquí. Quiere decir, a ver, voy a utilizar otro color, el azulito, ¿ya? Esta es la membrana celular, esta. Y si sigo la secuencia, esta sería la membrana celular. Y si te das cuenta, en la parte interna hay unos como que repliegues. Estos repliegues de la membrana celular se llaman mesosomas, ¿ya? Que van a estar involucrados en la respiración celular, pero también están involucrados en el proceso de fijación del material genético, que luego ya se va a indicar. ¿Ya? Entonces recuerda que en la membrana celular encontramos estos repliegues llamados mesosomas. Y luego, en la zona del citoplasma, como estamos viendo en la parte interna, va a haber una región llamada nucleoide. Este nucleoide es una región donde podemos encontrar al material genético. Recuerda que el material genético, muy bien, el material genético de la bacteria viene a ser un ADN circular y es desnudo porque no está asociado a proteínas. Muy bien, entonces acá encontramos este ADN. Muy bien. Luego, también recuerda que en las bacterias no vas a encontrar organelas, pero lo que sí vas a encontrar van a ser un montón de ribosomas, ya que la bacteria necesita realizar también su síntesis de proteínas. Y como te decía, estructuras variables en una bacteria son a continuación la cápsula, como lo estás viendo por acá. La cápsula es una estructura adicional que está fuera de la bacteria, es esta disposición externa, ¿no? Es una cápsula viscosa formada principalmente por polisacáridos. Muy bien. A ver, voy a sacar esto. Voy a achicar un poquito para que puedas visualizar aquí. Entonces te decía que la cápsula, así como también eh, los flagelos, son estructuras que algunas bacterias presentarán, no todas. Y si esta bacteria presenta cápsula, recuerda que la cápsula es una cápsula externa, viscosa, formada por polisacáridos. Muy bien, y se encuentra inmediatamente después de la pared celular. Si la bacteria tuviese flagelos, recuerda que el flagelo le sirve como medio de locomoción, muy bien, y van a ser apéndices delgados que se origina a partir de la membrana plasmática, ¿no? Se origina a partir de allí, de la membrana plasmática. Y lo que te pueden preguntar es lo siguiente, dependiendo la disposición del flagelo, ¿cómo se llaman estas disposiciones? Por ejemplo, si el flagelo sale de un solo punto, se llama monotrica. Si de repente en un solo extremo hay todo un penacho de flagelos, se llama lofotrica, ¿no? Pero si de repente los flagelos están en ambos polos, esta disposición se llama anfitrica. O si de repente los flagelos se encuentran alrededor de toda la bacteria,
Esta disposición se llama perítrica, ¿no? Muy bien, entonces eso hay que aprenderse cómo es la disposición de los flagelos, ¿no? Si es que la bacteria lo tuviese. Muy bien. A ver, continúa entonces. Vamos a hablar de otras estructuras variables. Muy bien, entonces repito, estamos en el área de consultas académicas. En este momento estoy dando un breve resumen correspondiente a la semana 2, pero si hubiese preguntas puntuales de algún tema desarrollado en esta semana, por favor, estoy atenta tanto al chat como también puedes activar sin problemas tu audio. Muy bien. Si no hay consultas, yo sigo dando un resumen. Si hubiese una consulta, me lo indicas a través del chat. Que yo estoy atenta con el otro dispositivo. Muy bien. Muy bien, entonces seguimos con las estructuras variables. Como te decía, son estructuras que no toda la bacteria presenta. Y, por ejemplo, sí, a ver, por ahí viene podría explicar sobre la liberación. Ya. Entonces, termina este puntito de la estructura y me voy a lo del VIH. Entonces, en cuanto a las estructuras variables, como te dije, no todas las bacterias la presentan. En el caso del pili, el pili sexual es es el que permite, pues, establecer un puente conjugativo durante la conjugación, y es en la conjugación donde una bacteria A le cede a una bacteria B alguna información extracromosómica. Esa información extracromosómica son los plásmidos. ¿Por qué se le dice extracromosómica? Porque no forma parte del ADN bacteriano. Es una información que se ha ganado, ¿no? Que se ha ganado una bacteria y que ella desea compartirla con otra bacteria. Muy bien, de repente, ¿no? Una bacteria A ganó resistencia a determinado antibiótico y esta bacteria pues quiere compartirla con otra y establece este puente conjugativo, ¿no? Este puente conjugativo permite pues el paso de este plásmido. Muy bien. Y por otro lado, el pili o fimbrias, las fimbrias que son estas como que estos apéndices bastante delgados que se disponen alrededor de la bacteria, simplemente esta fimbria le permite adherencia de la bacteria a un determinado sustrato. Muy bien, y recuerda que las esporas son estructuras o cuerpos metabólicamente inactivos que algunas bacterias lo producen cuando se encuentra en el último estado de crecimiento celular y cuando las condiciones no son apropiadas. De repente, pues la bacteria está viendo que hay factor adverso que compromete su existencia y ella rápidamente libera esporas, que son, por cierto, bastante resistentes a agentes físicos y químicos. Muy bien. Entonces, hasta ahí he tocado lo que viene a ser las estructuras bacterianas. Sí. ¿Pili y Fimbria tienen alguna distinción o son iguales? En cuanto a la estructura, son iguales, solo que para la función, cuando digo pili o el pili sexual, específicamente el pili sexual es este que estás viendo acá. Cuando ves que hay como un puente conjugativo, ese es el pili sexual. De manera pili, bueno, puede ser de manera general, que es lo mismo decir fimbrias, pero si te dicen o te acotan diciendo pilisexual, ya sabes que es el que se establece entre dos bacterias para compartir algún material extracromosómico, ¿ya? Muy bien. Sí, por ahí pasa el plásmido, ¿no es cierto? Claro, el plásmido que está por acá, te lo estoy señalando, este es el plásmido, que es un material extracromosómico. ¿Por qué se llama así? Porque no forma parte del genoma de la bacteria. Muy bien. Muy bien. Entonces voy a responder a la pregunta de la compañera Camila, donde me indicaba que quiere que le explique esta parte.
¿no? De la, lo que viene a ser la replicación. Recordar nada más que cuando hablamos de replicación viral, el virus realiza replicación porque no puede realizar reproducción, ya que no se trata de un ser vivo. El virus no es un ser vivo, por lo tanto no tiene reproducción. Lo que tiene es replicación. Y hay una serie de pasos, siendo el primer paso la fijación, el segundo paso el ingreso del virus o basta que ingrese el material genético para que se pueda realizar la replicación. Y para ello, como te decía, se necesita sí o sí la presencia de una célula huésped, ¿no? En la cual el virus se aproveche de la maquinaria enzimática de la célula huésped y este virus pueda replicarse. Esto es, pueda generar o sintetizar varias copias de su material genético y de su cápside. Cuando todo está así como que las piezas desarmadas, lo que hace el virus es ensamblarlo. Recuerda que el virus se aprovecha de la maquinaria enzimática de la célula huésped para lograr todo esto. Y finalmente, cuando el virus ya logró ensamblar y se formaron varias partículas víricas que están ya listas para salir, tiene dos opciones. El virus puede liberarse o bien causando lisis o bien sea por gemación. O sea, hay dos opciones. En el primer caso, obviamente, si causa la lisis de la célula huésped, o sea, rompe a la célula huésped obviamente muere, no sobrevive. Y por ende, las partículas víricas salen a costa justamente del rompimiento pues, de la membrana de la célula huésped. En cambio, en la gemación, estamos viendo por acá, es otra opción que puede pues, realizar el virus y no compromete la muerte de la célula, ya que simplemente lo que hace es llevarse parte de su membrana plasmática. A ver. Se lleva parte de su membrana plasmática, como lo estamos viendo por aquí. Se lleva una parte y listo. Eso es por gemación. No causó la lisis, no causó la muerte de la célula, simplemente se llevó un pedazo de su membrana plasmática. Esos son los virus, que son liberados por gemación. Entonces, cuando hablemos del último paso, que viene a ser la liberación de las partículas víricas, el último paso de la replicación viral, o puede ser por lisis o puede ser por gemación. Y si de repente nos concentramos en lo que es el VIH, como explicaba previamente, el VIH, al ser un virus de ARN, muy bien, y lo vamos a ver por aquí, voy a salir de acá. Acá está el VIH, ¿no? El VIH es un virus de ARN, ¿no? Entonces basta que ingrese el ARN para que el VIH quiera, pues, replicar. Muy bien. Recuerda que esto que te voy a resaltar a continuación, esto de aquí, viene a ser la membrana plasmática de la célula huésped. Muy bien. Quiere decir que allí el virus logra ingresar a su célula huésped. ¿Y cuál es su célula huésped? Cualquier célula con un receptor CD4. Muy bien. ¿Y cuáles son estas? Por ejemplo, los linfocitos, los monocitos, son células que presentan receptor CD4. Muy bien. Entonces, no es cualquier célula. Eso te quiero decir. Entonces, como encontró el receptor CD4, como estamos viendo por acá, ¿no? Pude ingresar el VIH y basta
Basta que ingrese el ARN del virus para que comience justamente el proceso de replicación. Recuerda que según lo que indica el dogma de la biología, el dogma te dice que partiendo de una molécula de ADN, por un proceso de transcripción se forma el ARN. Y luego por un proceso de traducción se forman las proteínas. ¿Listo? Eso es lo que te dice el dogma de la biología molecular. Pero ¿qué pasa? Eso es partiendo de ADN. Pero lo que pasa es que acá el virus presenta como molécula o genoma el ARN. Y para que el virus transforme su ARN viral en ADN, tiene que ser un mecanismo opuesto, ¿verdad? A este. Este mecanismo opuesto de la transcripción se conoce como la retrotranscripción. Muy bien. En esa retrotranscripción, su molécula, que es tan solo de una sola cadena, lo transforma en una molécula de doble cadena, en un ADN viral. Esto es gracias a una enzima llamada retrotranscriptasa. Permite realizar esta retrotranscripción. Es así que el ADN viral ingresa al núcleo de la célula huésped y este ADN viral sin problemas va al genoma de la célula huésped y se integra, ¿no? Se integra y de esa manera la célula ni cuenta que hay un ADN extraño y cuando la célula realiza mitosis, o sea, división celular, también lo que hace es dividir o generar copias sin querer de este material extraño, este ADN extraño, este ADN viral que se ha insertado en el genoma de la célula huésped. Esto es lo que se conoce como el ciclo lisogénico. ¿Ya? Ese es el ciclo lisogénico, significa que allí en la célula lo que hace es generar copias de su material genético, como también en paralelo del ADN extraño. Muy bien. Por alguna razón, el virus luego, pues, algo se activa y el virus comienza a generar sus cápsides, comienza a armar o ensamblar las partículas víricas y comienza a generar varias partículas que van a estar liberándose de la célula huésped. Muchas veces ocasionando la lisis de la célula huésped. En algunos casos gemación, pero frecuentemente lisis. Cuando ya causa la lisis, estamos ante el ciclo lítico del VIH, ¿no? Una cosa es el ciclo lisogénico, que es el que puede durar muchos años, por eso que los pacientes con VIH pasan más de 5 años, 10 años y ni enterados, a menos que te hagas una prueba, pero ya la etapa final de la infección por VIH es el SIDA. Y ya cuando estás en SIDA es porque ya el virus decidió entrar a su ciclo lítico. Y por ende, cuando ya estás en SIDA, ¿no? En esta condición llamada SIDA, tu población de linfocitos disminuye terriblemente. Y por eso que estos pacientes son inmunológicamente deprimidos. ¿Muy bien? Entonces, espero haber respondido a tu duda. Otra consulta adicional, Camila. ¿Bien? Miss, creo que se retiró. Ya. Ya no está. Muy bien. En el núcleo se da la transcripción, ¿no es cierto? Y en el citoplasma del virus se daría el... no, pero el virus no tiene núcleo, ¿o sí? No, sí tiene. No, lo que pasa es que este evento, todo ocurre dentro de la célula huésped. En este caso, claro, dentro del núcleo de la célula huésped, puede ocurrir esa integración, como te digo, del material genético.
pero luego todo ocurre ya en el citoplasma de la célula huésped, donde viene a ser el ensamblaje de las partículas víricas, ¿no? La síntesis de repente de alguna proteína, todo es en el citoplasma. Pero esa integración que te muestro allí ocurre dentro del núcleo donde se encuentra, pues, protegido el material genético de la célula huésped, ¿no? Y este es un caso particular del VIH porque te das cuenta que el VIH transforma su ARN en ADN y se camufla de esa manera por mucho tiempo. Por eso que cuando alguien se infecta del VIH, a veces no manifiesta nada hasta después de muchos años, ¿cierto? Cuando ya aparece esa condición llamada SIDA, ¿no? Ya cuando estás en SIDA, ya es porque ya tu población de linfocitos o la población de células con receptor CD4 ha disminuido terriblemente. Muy bien. Lo único que entraría del virus sería su material genético dentro de la célula Claro, huésped. al final, sea cual sea el virus, o bien puede ingresar todo el virus, o en algunos casos, algunos virus inyectan nada más su material, porque al final lo único que interesa es el material genético, nada más, porque en este caso ingresó todo el virus, pero si te das cuenta, desaparece la cápside, desaparece, ¿no?, la envoltura y lo único que basta es su material genético, en este caso un ARN. ¿Ya? Miss, ¿yo podría relacionar ciclo lisogénico con VIH y ciclo lítico con SIDA? Ah, o sea, el ciclo lisogénico se puede decir que es el ciclo en el cual todavía, ya, claro, o sea, ya, para que puedas entender esta parte, a ver, esta imagen en la separata puede ser que esté, déjame ver, ¿ya? Voy a dejar de esta de acá y me voy aquí y me voy a la separata que está por acá. Acá yo creo una mejor imagen, me parece, para que puedas diferenciar esta parte. Creo que es este. Mm, mm. Este es de un fago, pero este no es del... Acá está. Acá está una imagen que está en tu material. Muy bien. Que es el ciclo replicativo del VIH. Muy bien. Y estamos viendo allí, pues, que en una primera hay un reconocimiento, luego ingresa, pero como te decía, basta que ingrese el material genético porque al final lo más importante es el ARN. Muy bien. Entonces, ingresa este ARN, muy bien. Y luego por una transcripción inversa se forma este ADN doble cadena, que es un ADN viral, un ADN vírico que se va a integrar en el núcleo. Entonces, en este ciclo replicativo estamos viendo, a ver, este ciclo, que sería ciclo lítico. Espérate, no. Había una imagen donde se comparaba, pero este no. Simplemente te dice ciclo replicativo. Este que te estoy mostrando a continuación es el ciclo lítico, por ejemplo. Porque se están formando copias y se están formando acá las partículas proteicas que van a formar la cápside y se forman las partículas del VIH y van saliendo, eso es el ciclo lítico, porque está implicando ya la salida de partículas víricas. Pero un ciclo lisogénico sería cuando el material genético, en este caso, está integrado, la célula va dividiéndose, a medida que se divide la célula, también se está replicando o generando copias, ¿no?, del material extraño, en este caso el ADN viral, ¿no? En el ciclo lisogénico no hay salida de las partículas víricas. A ver, voy a ver si arriba. No, por ejemplo acá, ¿no? Un ciclo, este es de un fago, ¿ah? De un bacteriófago que infecta bacterias. Esa es una bacteria, porque te es una idea. Un ciclo lítico implica que se vayan formando las partículas víricas, ¿no? En cambio, un ciclo lisogénico es cuando simplemente este material extraño está aquí acoplado, integrado al genoma de la célula, y cuando la célula decide dividirse,
también se genera copias de este virus que se encuentra insertado, integrado en el genoma de la célula huésped, en este caso una bacteria, ¿no? Pero también puedes hacer la analogía en la célula huésped del VIH. Entonces, este es un ciclo lisogénico, donde estás viendo nada más que el material genético se está también duplicando a medida que se va dividiendo la célula, ¿no? Acá no hay formación de partículas líticas, ¿no? De partículas víricas, perdón. Entonces, cuando hay formación de partículas víricas y salida de las partículas víricas, estamos hablando del ciclo lítico. Y el ciclo lítico va a estar muy presente en la última etapa llamada SIDA. ¿Ya? Cuando es SIDA es la condición ya final por infección de VIH. O sea, cuando hablamos de infección por VIH es todo el momento, pero ya esa condición final, que es última ya, es el SIDA. ¿Ya? Mientras que el virus se siga replicando y aún no salga, sería lisogénico, ¿no es cierto? Y cuando Claro. ya sale, sería lítico. Claro, pero desde que ingresa el virus del VIH, desde que ingresa y tú tienes de repente duda de haberte infectado, porque ya cada uno sabe qué cosa de riesgo pudo haber ocurrido, es detectable desde el inicio. Es detectable. Ya a las semanas de haberse expuesto a este VIH se puede detectar. Muchas veces las personas esperan recién hasta tener la condición SIDA para darse cuenta de que ya pues está infectado con el VIH. Es por eso que cuando se detecta a tiempo es manejable esta infección por VIH. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si gustas, puedo seguir el repaso en estos últimos minutos que nos van quedando de consultas académicas, ¿no? Me había quedado por aquí. Estábamos hablando de respecto a las estructuras. Y ahora, si hablamos, por ejemplo, de la nutrición de una bacteria, la bacteria puede, pues, utilizar una fuente de carbono, muy bien, o puede tener una fuente de energía, muy bien. Si es por una fuente de carbono, ¿no? Puede ser la bacteria autótrofa, significa que ella misma elabora sus componentes orgánicos, partiendo, claro, de fuente inorgánica, así como las plantas, ¿no? Igualito. O pueden ser las bacterias heterótrofos cuando obtienen su fuente de carbono de fuentes orgánicas. O sea, por ejemplo, ellas utilizan de repente la glucosa, ¿no? Si es por fuente de energía, la bacteria puede ser fotótrofa. Significa que obtiene su energía directamente de la luz. O si su energía la obtiene directamente al descomponer compuestos químicos, puede ser conocida como quimiótrofa. Y se le llama quimiolitótrofa cuando, por ejemplo, oxida compuestos químicos de tipo inorgánico. Por eso se llama quimiolitótrofa. Pero si oxida compuestos químicos orgánicos, se llama quimioorganótrofas. ¿Ya? Eso es con respecto a su nutrición. Con respecto a su reproducción, sabemos que las bacterias se reproducen de manera asexual. Y por lo tanto, si hay una reproducción asexual, los descendientes son totalmente idénticos al progenitor. Son, por decirlo así, clones, pero para que haya esta reproducción tiene que ocurrir una serie de eventos, ¿no? Estos son los eventos principales que ocurren en esta reproducción llamada bipartición, o también conocido como división binaria. El primer paso es justamente realizar una duplicación del ADN y para ello el ADN original se debe anclar a ese mesosoma que había mencionado hace un rato. ¿Te acuerdas ese repliegue interno de la membrana plasmática? Se llama mesosoma. Ese mesosoma sirve de punto de anclaje del ADN original. Imagínate si de repente tú quieres compartir, no sé, una copia de un disco a tu compañero, ¿qué tienes que hacer para compartir esa copia del disco? Tienes que hacerle una copia a ese disco y generar otro disco, para que tú te quedes con uno, obviamente, ¿no?
Esto es lo mismo. La bacteria necesita duplicar su material genético. Genera una copia. Entonces, cada uno de estos genomas se van a mantener anclado a cada uno de los mesosomas. Cosa que los mesosomas cuando se alejan, el ADN también se va a alejar, se van a separar. Tanto así que van a estar ubicados en diferentes extremos, permitiendo que en el plano medio se forme un septo o tabique, de manera que pueda dividirse en dos células hijas. Pero aquí las células hijas resultantes son idénticas a la progenitora. Muy bien. Hasta aquí dirás, profesora, pero entonces, ¿cómo ganan variabilidad genética? ¿Cómo es que ganan nueva información genética? Pues obviamente las bacterias han tenido que utilizar mecanismos adicionales para poder ganar variabilidad. Y esos mecanismos adicionales son tres: la conjugación, la transformación y la transducción. Por ejemplo, en la conjugación, acuérdate, siempre se da entre bacteria y bacteria, siempre entre bacteria y bacteria. Muy bien, esa es la conjugación. Y como te dije hace un rato, hay una bacteria A y hay una bacteria B. Y entre ambas se establece lo que se llama el pili-conjugativo. Y acá está el pili-conjugativo. Ese pili-conjugativo actúa como puente. Y a través de este puente, pues el plásmido, así como te decía, si vas a prestar tu disco o sacarle una copia a un disco, tú te quedas con una copia y le das a tu amigo o amiga otra copia. Entonces lo mismo, la bacteria donadora, que es la A, genera una copia o le hace una copia a su plásmido, se queda con su copia y le da una nueva copia a esta bacteria B, al nuevo donante, ¿no? A la receptora, que luego se transformará en nuevo donante. Muy bien. De esa manera, ambas bacterias ahora tendrán pues esta información adicional. Y este nuevo donante, pues a través de su pili sexual, le cederá a otra nueva bacteria que no tenga esta información adicional o extracromosómica. Entonces, la conjugación permite ganar variabilidad genética, pero entre bacteria y bacteria. Si es de repente entre bacteria y un virus, se llama transducción. La transducción se da entre la bacteria y un virus. Tú sabes que los virus, por ejemplo, que infectan a bacterias se llaman bacteriófagos y tienen esta conformación. Así son los bacteriófagos, ¿no? Como pequeños robots, van a la bacteria y le inyectan un material. Acá está este material, por ejemplo, ¿no? Lo estás viendo por acá. Este material extracromosómico es inyectado, ¿no? Y luego esta bacteria tiene esta información adicional. Pueden salir ¿no? Estos nodofagos con una nueva información y luego cuando va hacia otra bacteria lo inyecta y así va ganando nueva información esta bacteria. Muy bien. ¿Listo? Y finalmente la transducción, aquí solamente entra a detallar la célula, en este caso la bacteria. Una bacteria, por ejemplo, sufre degradación de su material genético de repente debido a ciertos cambios en su entorno. Y estos fragmentos van a estar en el entorno y una bacteria lo va a recepcionar. Lo recepciona y lo acopla en su genoma. Hay una recombinación, ¿no? Y se acopla y la bacteria ahora tiene esta información adicional, resultado de haber captado ADN bacteriano que se encuentra en el entorno. Debido, pues, de repente que una bacteria se lisó y sus fragmentos quedaron ahí a disposición de esta bacteria receptora. Entonces, esta bacteria receptora ahora va a tener una información adicional. Entonces, son formas de cómo las bacterias pueden ganar variabilidad, sea por conjugación, transformación o transducción, ¿no? De esa manera ganan variabilidad genética. Muy bien, ¿hasta aquí tienes alguna duda?
No, Miss, todo claro. Muy bien. Y para ir ya terminando, recuerda que las bacterias se pueden clasificar, ¿no? De acuerdo a Whitaker, en dos grandes grupos, las arqueobacterias y las eubacterias, siendo este último grupo las bacterias modernas o de reciente evolución. En cambio, estas de aquí, de color naranja, son bacterias, se puede decir, de muchos años atrás, ya que estas son capaces de resistir las condiciones extremas de lo que existía en la Tierra primitiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, las metanógenas son bacterias extremas que producen metano. Las halófilas son bacterias que pueden resistir altas concentraciones de sal. Las termoacidófilas son aquellas que pueden resistir altas temperaturas y gran acidez. Quiere decir que estas son son bacterias que pueden resistir a cambios muy extremos, ¿no? Típico de las bacterias antiguas, ¿no? En cambio, este grupo llamado eubacterias son bacterias de reciente evolución. Acá tenemos a las gram positivas, gram negativas, que ya lo había mencionado previamente, debido a que se llaman así, eso es por la composición de su pared celular. Acá tenemos a las espiroquetas, a las verdes purpúreas, por ejemplo, a las cianobacterias, ¿no? Por ejemplo, las cianobacterias son aquellas que, muy similar a las plantas, van a realizar, pues, el proceso de fotosíntesis. Muy bien. Tenemos acá las rickettsias, que son bacterias de vida intracelular. Las micoplasmas, acuérdate, son las bacterias más pequeñitas que hay, las micoplasmas. Y por esa razón son las únicas que han perdido pues su pared celular. Muy bien. Claro, esto es según Whitaker, pero a partir de los años 90 aparece Woos y Woos cambia todo esto, ¿no? Y crea pues ahora en vez de reino, por debajo, o sea, por encima de reino, vamos a ver esa categoría llamado dominio. Según Gus, los dominios son bacteria, arquea y eucaria. En el dominio bacteria estarían las eubacterias. En el dominio arquea, las arqueobacterias. Y en el dominio eucaria estaría pues los animales, las plantas, los hongos y los protistas. Muy bien. Y para terminar, sí, dime. ¿Qué dijo de las verde purpúreas? Ah, ya, las verde purpúreas son bacterias que en lugar de utilizar agua, en vez de utilizar agua como equivalente reductor en la fotosíntesis, en vez de agua utilizan ácido sulfídrico, ¿no? El ácido sulfídrico representado de esta manera. Acá te lo represento, el ácido sulfídrico, ¿no? Por si lo ves, así se representa el ácido sulfídrico, ¿ok? Eso es en vez de agua. En cambio, la cianobacteria es muy similar. Su modo de realizar fotosíntesis es muy similar a las plantas superiores, la cianobacteria. ¿Ya? Muy bien. Sí, Miss. Muy bien. ¿Y tú crees que las bacterias son importantes? Claro que sí, las bacterias van a ser importantes en muchos aspectos. Sabemos que a nivel de ecosistemas son importantes, a nivel de salud, a nivel de la industria. Sabemos que en los ecosistemas ellas juegan un papel clave al momento de descomponer, degradar organismos muertos, entre otros. Si hablamos a nivel de la salud, sabemos que están relacionadas con muchas enfermedades, ¿no? Y este es un punto que se va a abordar todavía ya en las últimas semanas del ciclo, pero se van a mostrar algunos ejemplos de bacterias que ocasionan enfermedades, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhi, ¿no? Bordetella pertussis, entre otros. Y en la industria, tú sabes que las bacterias pueden ser utilizadas, por ejemplo, para producir yogur, mantequilla o de repente, no sé, algunos fármacos, entre otros, ¿no? Y también se ha visto en la actualidad que algunos microorganismos como las bacterias pueden ser utilizadas con la finalidad de bioremediación, ¿no? Y esto es haciendo uso, por ejemplo, de microorganismos directamente en el foco de la contaminación, puede de alguna manera, pues,
ayudar a mantener el equilibrio del ecosistema, ¿no? Hay una información adicional, por ejemplo, a esto en tu separata, y acá te lo voy a mostrar. En la separata hay una lectura referente a este punto de la biorremediación. Acá están los tipos de biorremediación, ¿no? Son por degradación enzimática, por remediación microbiana y fitorremediación, haciendo hincapié que la fitorremediación es utilizando plantas, ¿ya? Fito es por plantas. En cambio, la remediación microbiana es utilizando microorganismos. Muy bien. Muy bien, entonces hasta aquí espero haber ayudado en este espacio de consultas académicas. Si no hay otra consulta, estaremos pues terminando, dando por terminado este espacio. Gracias, Miss, me quedó todo claro. Muy bien, muchas gracias a ti por participar. Gracias, hasta luego. Gracias, cuídese.